Entonces, nivel de aceptabilidad. Vamos a ver la teoría. ¿Qué es el nivel de aceptabilidad? Es el siguiente. Nosotros tenemos una rentabilidad. Todas las empresas buscan la rentabilidad de sus operaciones. Pero para ser rentables tenemos que asumir algún tipo de riesgo. Y ahí lo vamos controlando, ¿no? Entonces, el nivel de aceptabilidad y la frontera del riesgo viene a ser esa conjunción de yo sigo siendo rentable, pero tengo que asumir algún tipo de riesgo. Y ese riesgo que estoy asumiendo tengo que tenerlo controlado para que el impacto sea el menor. Y ese punto medio se le denomina la frontera del riesgo. ¿Qué punto será? Lo tenemos que hallar. ¿Ok? Hasta ahí es la teoría que hace algunos años yo recibí con el apetito por el riesgo. Claro, yo lo entiendo perfectamente. Se entiende perfectamente este cuadro. Pero, ¿y cómo hallo ese punto medio? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es una probabilidad? ¿Es una... ¿Qué cosa es? ¿Cómo hallo ese punto medio? Ok, ahora lo vamos a ver y lo vamos a practicar. La frontera del riesgo es lo siguiente. Si yo tengo un producto A que me da una rentabilidad, ¿la ven? No sé si se ve mi cursor, del 22.5%, es porque esta rentabilidad me está saliendo tan baja por la sencilla razón de que estoy asumiendo un riesgo menos del 10%. Quiere decir que tengo aplicadas tantas medidas para mitigar el riesgo, que pueden ser sobrevaloradas inclusive, que la rentabilidad de ese producto o servicio, no importa, me está saliendo 22.5%. No me conviene. Entonces, me reúno con todos me reúno con los directores, me reúno con todos los gerentes de repente y digo, bueno, yo necesito que este producto se eleve de rentabilidad porque si no quebramos. Esa es una cosa muy real que se tiene que hacer en estos momentos de reactivación económica por pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos, antes de la pandemia, tenemos controlado tanto este producto que la rentabilidad es muy poca. ¿Qué tenemos que hacer? Sale el financista, tenemos que asumir más riesgo. Muy bien. Entonces, elevemos el producto o servicio hasta un 90% de rentabilidad. A eso le denominamos el apetito por el riesgo. Ese paso de establecer una rentabilidad mayor asumiendo un poco más de riesgo, en este caso 30% del riesgo, para llegar a 90, se llama apetito por el riesgo. ¿Cómo lo hallo? De la siguiente manera. Ya sabemos de que, bueno, les comento para que no saben, ¿no? Yo tengo que hablar como si no supieran. Y los que lo saben, perfecto. De acuerdo a todas las metodologías, un riesgo se puede mitigar hasta entre el 85 y el 90%, máximo. Siempre hay un 10% de aceptabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, un riesgo mitigado 85% es impresionantemente bien. Yo les voy a enseñar un método que se puede hacer 90%, pero si se dan cuenta, ese 5% no cambia mucho. Entonces, 90 al 85% realmente es casi lo mismo. Entonces, para ello teníamos que saber, conocer tres cosas. Para hallar el apetito por el riesgo, tenemos que tener en cuenta cuáles son pérdidas conocidas, cuáles son las pérdidas desconocidas y cuáles son las pérdidas proyectadas. Con estos conceptos, yo voy a poder hallar el apetito por el riesgo. Entonces, ¿qué es la frontera de riesgo? Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el tema de retail, que es el más fácil, ¿ok? De lo más fácil a lo más difícil. Merma retail. Sabemos, por ejemplo, que en retail tenemos mermas por vencimiento de mercadería, por averías o roturas, por retail de merma natural de frutas y verduras, por supuesto, merma natural de carnes rojas. Entonces, a esto se denomina pérdidas conocidas, ¿no? Merma conocida o pérdidas conocidas. En este caso, hipotéticamente, tenemos bueno, no es hipotético, porque sí es un caso real, no de Perú, es de otro país, pero en esta merma retail es de 10.000, yo lo he puesto bueno, pongo en unidades monetarias, 10.590.670 en un periodo de tiempo. No puedo decirlo en cuánto, pero es en un periodo de tiempo.
Entonces, ¿cómo hallo la merma conocida? De la siguiente manera. El valor total de la merma conocida, o sea, de las pérdidas conocidas, entre el total de ventas por sí, entonces me da la merma. Entonces, si yo tengo un total de merma en un periodo de tiempo X de 155.000 soles y la venta en ese periodo de tiempo ha sido de 10 millones, hago la división y me sale que la merma es de 1.47. Está perfectamente dentro del rango. Sabemos que como frontera de riesgo en retails está más o menos entre el 1.3 al 1, hasta el 2% que se tiene como pérdidas conocidas por merma en retail. 1.47 es un buen indicador de que no existe que se está controlando la merma en este negocio. Primer concepto. Segundo concepto. En la merma de retail también hay una merma desconocida o una pérdida desconocida. ¿Y cómo se halla esta pérdida desconocida? Cuando se hace el inventario. Entonces, si en el inventario teórico tenemos que en existencia tenemos 1.359.087, pero al hacer el inventario físico, o el cíclico, como quieran llamarlo, encontramos que tenemos en existencias 1.234.562 soles o unidades monetarias o dólares, como aún en sus países. Tenemos un total de merma desconocida de 124.000 soles 525. No sabemos de qué es. Puede ser robo, puede ser hurto, puede ser mal despacho, puede ser alguna de estas cosas, pero que no están que no pertenecen ni a averías, ni roturas, ni merma natural de frutas, verduras, ni mermas de carnes rojas, ni vencimientos de mercadería. Eso ya está controlado. Entonces acá tenemos una parte desconocida. ¿Cómo hallo la pérdida desconocida? La sumatoria de los 124.525 entre el total de ventas, que es en este caso por el periodo de tiempo de 9 millones, y la merma me sale 1.38. Ajá. Estoy perfecto, digo, ¿no? Tengo una merma conocida en 1.47 y tengo una merma desconocida en 1.38. Estoy más o menos cumpliendo el rango de hasta 2%, 2% un poquito más, no hay problema. Puedo agarrar el ojo y decir, volteo. No invierto, digamos, en controlar este riesgo y me hago el loco y no veo la merma desconocida. Ok, vamos a ver ahora qué sucede. ¿Se acuerdan anterior? Teníamos una merma conocida en mayo de 1.38 y eso equivale, pérdida desconocida de 1.38 que me equivale a 124.000 soles. En junio, la realidad es de que nos encontramos generalmente con esta realidad. No es la teórica, sino es la realidad, es lo siguiente. En junio tenemos 1.45, en julio 1.7 y en agosto 2%. Si lo veo en porcentajes, digo, perfecto. Ok, en agosto llegué al 2%, pero estoy dentro de mi rango. Pero fíjense qué se esconde detrás de esto. El 1.45 equivale a 130.290 unidades monetarias. De 124 a 1.45 se me da 130.000. En julio, tengo una diferencia de 6.290 unidades monetarias. No me hace ningún problema. 6.000 soles, 6.000 pesos, 6.000 dólares. No me hace mucho a mí porque mi venta es como de 10 millones. ¿Qué pasó en julio? 1.7 se elevó. 152.000. ¿Qué diferencia tengo ahí? 28.700 unidades monetarias. En agosto, 180.000. Claro, estoy elevando de mayo 1.38 a agosto 2% y la diferencia es 56.000 soles. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que la pérdida desconocida es la sumatoria. Ya tenemos 91.044 soles de pérdida desconocida, que no sabemos de qué es y se está elevando poco a poco sistemáticamente. Y la merma conocida es de 622.760, que ya lo habíamos hallado. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Es
el por qué esta merma se está elevando. Y ya no es la diferencia de 6.000 unidades monetarias. Ya estamos hablando de que en septiembre podría llegar a 100.000 unidades monetarias. 100.000 dólares, 100.000 soles, 100.000 pesos, 100.000 euros. Entonces, ese es el problema de trabajar solamente con los porcentajes y pegarse únicamente a la frontera de riesgos y a estos niveles, ¿no? Que estoy entre el 1 y 2%, estás bien, pero si cuantificas la pérdida, en realidad estás hablando, como en este pequeño caso, de solamente en 4 meses, 100.000 unidades monetarias, que eso en este momento afecta tremendamente los números de las empresas. Lo que pasa es que en este momento, hasta antes del COVID, este pensamiento era un poco hasta cierto punto válido. Hoy en día, las empresas no pueden aceptar post-COVID, ¿no es cierto?, reactivación económica en todos los países, que existan pérdidas desconocidas por 100.000 unidades monetarias en 4 meses. Porque esto se necesita para llegar a los números que se deben tener a fin de año. Porque si no, las empresas pueden quebrar por simplemente no controlar un tipo de riesgos como es las pérdidas desconocidas. Entonces, este concepto nos va a ayudar para establecer los umbrales de la frontera de riesgo, pero con una metodología muy, muy bonita, muy interesante. Entonces, a nivel mundial, para el sector retail, está más o menos entre 1 y el 1.5%, ese es el nivel que se debe tener entre pérdidas conocidas y desconocidas, ¿ok? Pero en realidad es entre 1.7 al 2%. Está bien, 1.7 al 2%, pero si se dan cuenta, en este caso, que no es hipotético, este 2% significa en un mes 100.000 en total, ¿no es cierto? En estos 4 meses significan más de 100.000 soles. Y solamente un 2% es 56.000 unidades monetarias. Entonces, qué importante, sabiendo esto, es hallar realmente cuál es el apetito por el riesgo.